Ya, ahí estamos grabando. Entonces, tuvimos el control, hicimos la parte inicial, ¿cierto? Despertamos, conversamos un poco y ahora yo les quería contar brevemente sobre el seminario final. El seminario final tiene el 60% de la evaluación del curso, así que es un trabajo importante. Y este año vamos a hacer grupos más grandes, así que va a ser como un poco más exigente en cuanto a evaluación, porque son grupos bastante grandes. Vamos a probar una modalidad distinta. Me pasaba los años anteriores que había muchos seminarios que eran muy parecidos. Entonces, para eso digo mejor que trabajen en grupos más grandes y puedan hacer seminarios como más pulidos, más originales, y eso, pues, como juntar un poco las habilidades para que no sean tantos grupos haciendo cosas muy parecidas, sino que se puedan ayudar entre ustedes. La idea es analizar impactos ambientales, sociales y económicos de un caso de estudio que no va a ser como el rubro porcino o no sé qué, sino un caso de estudio en particular, idealmente que sea un caso de estudio real, pero si no puede ser ficticio, pero que sea un caso de estudio concreto. O sea, el sistema productivo tal, en tal lugar, o el territorio tal, que se dedica a tales actividades productivas, en fin. Entonces van a presentar el caso de estudio, van a analizar los impactos ambientales, sociales y económicos, y luego van a proponer medidas de mitigación o cambios estructurales, que son medidas un poco más fuertes. Vamos a revisar estos contenidos, entonces van a tener más claro de qué estamos hablando. Y tienen que ser obviamente medidas pertinentes, adecuadas, realistas y de forma participativa. O sea, la idea es que ustedes lo que desarrollen en las medidas es que una metodología a través de la cual van a trabajar con las personas de este sistema productivo, con quienes están a cargo de esto, y van a decir, ok, le proponemos hacer esto. Nosotros tenemos estas ideas, ¿qué ideas tienen ustedes? Nosotros les ponemos esta metodología para llevar a cabo las medidas y los cambios estructurales en conjunto. Esto no es un trabajo de ustedes le dicen a las personas del sistema productivo vamos a hacer tal, sino es una metodología en que trabajan en conjunto con quienes llevan ese sistema productivo, que es quienes toman las decisiones finalmente. Y la idea es que ustedes entonces, mediante algún material, presenten este análisis y esta metodología y que sea una propuesta ojalá lo más creativa y entretenida posible y ojalá lo pasen bien ustedes también. Si lo pasan bien ustedes en el proceso, probablemente también va a ser interesante y entretenido para quien lo ve. ¿Sí? Manteniendo obviamente la rigurosidad del trabajo, la formalidad, que también es importante. Van a ser 4 grupos de máximo 48 personas. Suena un montón, pero la idea es que hayan equipos dentro de eso. Entonces, vayan conformándose en 4 grupos entre todo el curso y le ponen un nombre al grupo y los integrantes y los vamos a agregar en grupos en un curso y ahí se van agregando, me van presentando las listas final. No pueden ser más de 48 personas, que es un cuarto del curso, y los equipos después los van a definir, pero la idea es que hayan al menos, estas son sugerencias de equipos, pero hay una persona encargada del contenido, otras del respaldo bibliográfico de ese contenido, en las del contenido también se encargan como del guión de lo que van a hacer, si es que es un video, si es que es una presentación. Otro equipo que se va a encargar como de la producción audiovisual o de lo que van a presentar, y otro equipo que va a hacer actividades en terreno. Lo ideal es que sí tengan cosas en terreno. Ideal si es con un sistema productivo real, sería lo mejor posible. Y bueno, al final se entrega el rol detallado de cada persona. Entonces, cada persona va a poner una selfie haciendo su función. Esto en un PDF y una descripción de la función que hacen y en qué equipo están. Eso, y al final también de este PDF, la idea es que en ese PDF vayan 2 cosas. Esto del rol de cada persona y la bibliografía que usan. Queda ahí también. También si quieren poner alguna otra cosa sobre el contenido, pero la idea no es alargarse demasiado en ese PDF. Entonces, ¿qué va a hacer? Puede ser una presentación en vivo o que ustedes hagan y que el día de la entrega, o un material audiovisual que dure máximo 90 minutos. Hay que cuidar que no tenga acceso de contenido ni de lectura. La idea es que sea una cosa interesante, pero no recargar de contenido y lectura,
Todos estos son comentarios que yo les voy dando en función de los trabajos de años anteriores. Por eso vamos a probar este año con más personas, por eso les hago todos estos comentarios. También dentro de la evaluación del seminario, que tiene es el 60% de la nota final de la asignatura, el 30% del seminario va a ser una tutoría, que es en la que ustedes me van a presentar un bosquejo de su idea de seminario. Ustedes se tienen que poner de acuerdo conmigo, me escriben, nos ponemos de acuerdo en un día y hora para juntarnos y me muestran el bosquejo de la idea que tienen para hacer. Y ahí la comentamos. Luego al final, cuando ya tengamos la nota, puede haber una devolución si es que ustedes quieren. Podemos juntarnos y conversar de por qué tuvieron esa nota y de qué me pareció el seminario y todo eso. Ya vi la mano levantada, voy. Y también ustedes gestionan, si es que quieren, como curso, una fecha para que revisemos seminarios anteriores. También podemos hacerlo y también tenemos tiempo durante el curso para que podamos quedar un día, si es que quieren, esto es opcional, y si es que ustedes como curso quieren, me lo pueden proponer. Podemos revisar los seminarios anteriores y darle algún ejemplo de alguno que me gustó mucho, otro que le faltó y por qué, y lo vemos. ¿Sí? Entonces, un caso de elección de un sistema productivo en concreto o de un territorio dedicado a cierta actividad ganadera o agroganadera, pero puede ser ficticio, puede no ser real. Y esta es la rúbrica de evaluación. Está en cada criterio, cuánto vale en su ponderación y cuál sería como la nota 7 para ese criterio. Estructura, análisis crítico de la experiencia. Está súper claro, yo creo, pero ahí revísenlo con calma y cualquier duda me pueden decir. ¿Quién había levantado la mano? ¿Se puede preguntar por micrófono? Hola, profe, ¿se escucha? Hola, sí. Profe, yo creo que realmente es impensado hacer grupo de 48 personas. Ya de 10 personas es demasiado difícil coordinarse. Siempre, de hecho, con un grupo de 10 personas ya siempre nos falta una persona que generalmente no trabaja. Y también como en estar de acuerdo, es muy difícil ya de varias personas. 48 es como, no sé, para mí yo encuentro que es demasiado y que va a ser imposible coordinar a 48 personas, aunque hagamos subgrupos, aunque cada subgrupo tenga un líder. ¿Cómo vamos a estar todos como en la misma línea siendo 48 personas? Creo que es mucho. Quizás no todos estén de acuerdo, sí, pero ese es el tema, como cómo nos vamos a coordinar 48 personas. Sí, bueno, quiero hacer este intento este año para ver cómo resulta. Yo sé que son hartos y por eso la idea es que dos cosas. Una, que sea un producto más acabado y lo otro es que hayan equipos de trabajo. Es un desafío también, no solo por eso, sino también creo que puede ser súper interesante para ustedes que aprendan a trabajar y a coordinarse en grupos grandes también. Yo sé que grupos pequeños es más fácil, sobre todo si lo hacen ustedes, pero en grupos grandes también puede que les toque alguna vez organizar algo y creo que puede ser también súper interesante que asignen los roles, que tengan como una orgánica de trabajo entre ustedes también. Em, Eso, no sé qué más comentarios hay por ahí. Si alguien quiere decir algo respecto a esto o más. Ah, bueno, en el chat hay hartas cosas. Estoy leyendo lo que pusieron acá. Estoy leyendo lo que pusieron en el chat. Yo creo que igual les asusta el no poder controlar toda la situación de todo. Como que igual es un desafío trabajar en grupos de asumir roles. Como que igual hay opiniones divididas dentro de lo que están comentando.
Sí, sí, estaba mirando los comentarios. Em, Ay, profe, se me había desconectado, no sé si me dijo algo después, pero quería decir eso mismo que es que somos muchos y llegar a un consenso, insisto, ya con 10 personas es sumamente difícil y siento que va a ser súper tortuoso organizarnos 48 personas, como que sería mucho más fácil de ser de grupos más pequeños y ver qué pasa, pero como 48 personas de verdad es mucho, sí, una de las cosas es que te demasiado. cuando se te desconectó probablemente es que lo que ha pasado con grupos pequeños es que es como que se duplican mucho los roles y los trabajos en el fondo. Hay trabajos que son muy, muy parecidos y hacen cosas muy similares. Entonces yo decía, mira, entre que hagan cosas muy parecidas en distintos grupos, mejor es que hagan un trabajo en el que podamos exigir un poquito más y que sea un poco más pulido, eh, pero con grupos más grandes, porque eso, hay cosas que se duplican, desde dominar algún software para poder hacerlo, eh, ¿qué más? Incluso temas. eh, sí, no, sí, se ve un cuadrado negro es porque tengo abierto el chat, pero está atrás la... A ver, voy a poner en pausa la grabación porque no es necesario que quede esto, pero a ver para que lo conversemos un rato. Tun, 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 tun. Ya, ahí está grabando de nuevo. Entonces lo del seminario final lo vamos a conversar de nuevo la próxima semana y vamos a dejarlo zanjado. ¿Algún otro comentario que quieran hacer ahora antes de continuar con la clase? ¿O lo dejamos ahí y lo van pensando? Ah, grabando, sí. Sí, si necesitan una pausa, hagan una pausita de 5 minutos. 10:27 de acá. A las 10:27 vamos a retomar para seguir con los contenidos de la clase. Ya, vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, hoy día les voy a hablar sobre lo que decía al principio, que es impactos sociales, ambientales y económicos de los sistemas productivos. Una mirada local y global. Y una de las cosas importantes que les quería hablar y que es importante que tengan claros, que no lo conocen ya, son las funciones de los ecosistemas. Los ecosistemas se han dividido sus funciones en cuatro para describir un poco cómo funcionan y qué es lo que hacen para nosotros, sobre todo. Son funciones hacia las personas. Bueno, y hacia el sistema ecológico, pero muchas es desde la relevancia para nosotros. Directa o indirecta. Las funciones de regulación tienen que ver con regular procesos ecológicos y sostener sistemas vitales. Por ejemplo, regulan todos los mecanismos que tienen que ver con la generación de aire limpio, bueno, con la generación de oxígeno de partida. Imagínense lo importante de que el planeta funciona, y hay organismos que funcionan y que nos permiten respirar, una cosa que hacemos todo el tiempo. Depuración del agua, prevención de inundaciones, mantenimiento de la tierra cultivable, entre otras cosas. Todo lo que tiene que ver con regular procesos biológicos para sostener nuestro sistema de vida. Funciones de hábitat, generar un hábitat y un refugio para la vida y para la reproducción de las especies, lo que permite obviamente la conservación biológica y la diversidad genética. ¿Cierto? Son el hogar también. Funciones de producción, los autótrofos, que ustedes tienden a saber, eh, generan fotosíntesis y convierten compuestos inorgánicos a orgánicos, cuando se genera biomasa, y finalmente es alimento, materia prima y recursos energéticos y medicinales para todo el resto de la vida. ¿Cierto? Son la base primaria
esta cadena, o el inicio de la cadena, por no ponerlo en vertical sino en horizontal. También hay funciones de información, salud a través del desarrollo cognitivo, espiritual, recreación y experiencias estéticas, ¿cierto? Que entregan mucha información y mucha experiencia los ecosistemas. Y se pueden mirar de otra forma, pero son los mismos así. Perdón, estamos hablando de las funciones, perdón. Los servicios ecosistémicos, perdón, me confundí. Que es otra forma igual de mirar las funciones de los ecosistemas, pero ahora a través de servicios, que es una aproximación que a mí me parece súper, súper útil de tener claro. Los ecosistemas generan servicios de aprovisionamiento, de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. O sea, los ecosistemas generan productos, regulan procesos, generan productos o beneficios no materiales también, y generan servicios de soporte para los otros servicios ecosistémicos. ¿De qué nos aprovisionan? De alimentos, de agua, de materia, de energía, en fin. ¿Qué regulan? Regulan el clima, ¿cierto? Regulan las enfermedades, regulan el saneamiento, regulan la polinización, a través de la polinización. Por ejemplo, el tema de las enfermedades es una cosa que veíamos en un video de la clase pasada. Toda la trama biológica que existe alrededor nuestro permite que esos miles de millones de virus que existen no se conviertan en zoonosis, o no se conviertan en virus patógenos, o no se conviertan en bacterias patógenas, en un montón de servicios de regulación. Imagínense todo lo que nos ahorraría en sufrimiento, en gastos económicos también, todo lo que nos ahorra hoy en día estos servicios. Entonces, por eso también lo importante de preservarlos. Los ecosistemas no solo se necesitan preservar por una cuestión estética, por una cuestión emocional, también por cuestiones súper funcionales. Servicios culturales también generan, obviamente, de inspiración, de recreación, servicios turísticos, de identidad de un lugar. Mucha de nuestra identidad tiene que ver con el lugar eh, ecosistémico en el que vivimos, ¿cierto? Y los servicios de soporte, como la formación de suelo, el reciclaje de nutrientes, la producción primaria. Esta es otra forma de verlo. Están las funciones, que es una aproximación de verlo, los servicios ecosistémicos, y luego está como la más moderna, que es como una evolución de los servicios ecosistémicos, que se llaman las contribuciones de la naturaleza a las personas. Ahí, vamos a sacar el cuadrito este. Esto se pone un cuadrito acá adelante, perdón. Ahí. ONSP en inglés, y esto fue evolucionando a través del tiempo, y la versión más moderna incluye varias cosas, incluye también las contribuciones de regulación, las no materiales y las materiales, y ahí están todas descritas acá. Es un concepto parecido a los servicios ecosistémicos, pero incorpora varias cosas, incorpora por un lado como de manera más fuerte lo no material, como las contribuciones no materiales, y es más contexto específico. Entonces entiende que las contribuciones de la naturaleza a las personas tienen que ver mucho con el contexto social y natural. Ay, perdón, es que boté vengo. Que boté el enchufe del computador. Eso por un lado, incorpora también visiones de comunidades indígenas que como que conocen mucho más profundamente estos temas, y incluye y va como un poquito más al detalle en cuanto a las contribuciones. Como son contextos específicos, podemos ir desarrollándolas una a una. Regulación de la acidificación del océano, regulación del clima, regulación de la calidad del aire, regulación de los peligros o eventos extremos, en fin, alimentos, es parecido, ¿ven? Si se fijan es parecido a lo de los servicios ecosistémicos, pero es como una evolución un poquito y el concepto más actual que se usa. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es importante como base que lo tengan claro para lo que vamos a ver ahora a continuación. Esto era un poco lo que se veía antes en esta asignatura, que se enfocaba solamente como en temas de la evaluación ambiental, servicio de evaluación ambiental, que es un servicio nacional,
que puede ser según la dimensión del estudio, o sea, del proyecto, puede ser una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Y tiene normativa específica y funciona en base a un sistema del gobierno, ¿sí? Antiguamente, esta asignatura se dedicaba a revisar un poco esto en específico. Pero que es importante que también lo tengan claro. Los impactos ambientales, a ver, vamos a ir revisando un poquito los impactos ambientales de la ganadería industrial o de la actividad ganadera, sí, sobre todo la industrial, ¿no? Los impactos en el suelo. Por un lado tenemos que suelos o ambientes ganaderos mal llevados o con poco, ay, perdón. Ya, ahí sí. O que permiten poco descanso a los espacios de pastoreo o ningún tipo de descanso, van generando erosión. La erosión es la pérdida de la capa superficial del suelo, el suelo además se va compactando, se va apretando, porque las raíces, en parte porque las raíces no van pudiendo profundizar, pero también por un impacto animal excesivo, ¿cierto? Por un excesivo pisoteo. Y un excesivo consumo de las plantas que no les permiten crecer. En fin, se va transformando todo por un excesivo impacto ambiental, una excesiva presencia de los animales en un espacio, se va perdiendo materia orgánica, se va perdiendo fertilidad, se va contaminando también, si es que hay contaminación por antibióticos, fitosanitarios, fertilizantes, exceso de purines, todo en su justa medida puede ser un material benéfico o un contaminante, como el caso de los purines. Los purines en cierta cantidad son un excelente fertilizante, en una excesiva cantidad son un contaminante. Se van generando zonas de anaerobiosis por exceso de desecho, se afecta la estructura y el perfil del suelo, que va perdiendo la permeabilidad al agua, ¿cierto? Se va apretando y ya no es tan impermeable al agua, la porosidad también se pierde. En fin, el suelo es uno de los grandes impactados por la producción ganadera industrial, ¿cierto? Cuando se maltrata a través de una presencia excesiva de los animales. Ya vamos a ver más adelante cómo evitar esto. La flora tiene un impacto muy similar al suelo. Esto es lo que se ve. Así se ve un suelo sobrepastoreado, ¿cierto? Esto es un claro ejemplo de sobrepastoreado. Que claro, estos terrenos no se están ocupando para el pastoreo, se ocupan para simplemente un espacio donde los animales están. Pero esto es lo que pasa, y esto es lo que pasa en distinta medida con el sobrepastoreo. También hay una excesiva selección, entonces solo crece. Claro, que aquí les puse casos muy extremos que ya no queda ninguna planta, pero solo crecen, cuando no están tan extremos, solo crecen las plantas que no prefieren los animales, ¿cierto? Porque las otras las van consumiendo demasiadas veces y ya las matan. De excesivo pisoteo, por lo tanto, eh, se daña el sustrato vegetal, dañan las raíces por exposición, porque se va perdiendo el suelo por erosión, compactación de suelos, se alteran los ciclos de nutrientes, incluso las fuentes de agua se ven alteradas porque el suelo es el sustrato también de las fuentes de agua. ¿Se entiende esto del impacto en el suelo, en la flora? Va quedando claro, ¿no? ¿Tienen dudas de Sí, esto? ¿Sí? Ya, súper. Porque acá luego está también hay impactos en el agua, ¿sí? De nuevo, contaminantes siempre, acordémonos que tiene que ver con la cantidad. Entonces, cuando hay un exceso de concentración de purines en este caso, se va afectando el agua, se va contaminando, se va eutrofizando. La eutrofización es un fenómeno que es cuando hay un exceso de nutrientes en el agua, hay un excesivo crecimiento de pequeños organismos acuáticos, de plantas acuáticas, pequeñas, muy, muy pequeñas, como algas, en fin, consumen todo el oxígeno y esa agua muere. Eso es cuando hay drenaje de fertilizante o incluso con los purines también puede suceder. También, cuando se altera la flora, que, por ejemplo, aquí tenemos un terreno que es un sobrepastoreo un poquito más claro, ¿cierto? No está completamente pelado, pero es un sobrepastoreo en proceso, digamos. Se va perdiendo las plantas de mayor tamaño, se va perdiendo toda la contención de este suelo, entonces el agua obviamente
va generando mucha más erosión, ¿cierto? Esto ya sería erosión hídrica, también hay erosión por el viento, cualquier elemento que remueva el suelo es erosión. Entonces, lo que hablábamos antes se conecta mucho con esto, ¿cierto? La pérdida del sustrato vegetal que retiene el suelo eh, va generando que se pierda, que la erosión hídrica sea cada vez más fuerte. ¿Sí? Esos son fenómenos que están como muy conectados y que todos tienen que ver con una dinámica de relación entre los herbívoros y el suelo. Los animales de por sí, como creo que les dije en la clase pasada, hay una frase en inglés que me gusta mucho que is not the cow, is the how. No es la vaca, es el cómo. Entonces los animales en sí, los herbívoros, de hecho son beneficiosos para la mayor parte de los ambientes que están acostumbrados a su presencia, que son la mayor parte de los ambientes del mundo. Pero en una excesiva cantidad o en un excesivo tiempo que estén en un espacio, más allá de lo que estarían naturalmente o de lo que ese espacio está acostumbrado a soportar, van generando perjuicios. Cuando están en un tiempo justo, van generando beneficios incluso. Reciclan nutrientes, rompen la costa superficial del suelo para permitir permeabilidad del agua, generan renovación del sustrato vegetal, mantienen espacios, en fin, trasladan semillas, en fin, muchísimos servicios, aparte de los servicios que generan para nosotros, ¿cierto? Nos proveen de recursos, previenen incendios, en fin, muchas cosas. Pero en excesiva cantidad o en excesivo tiempo, con poco descanso que tengan los espacios que necesitan descanso del herbívoro, se van generando los perjuicios. Y también se van generando perjuicios a nivel global, ¿cierto? Hablábamos de que las emisiones de gases de efecto invernadero siempre tenemos que recordar que es un balance, los espacios donde viven los herbívoros son capturadores netos de carbono y muchos herbívoros son emisores de carbono, pero si es que ellos ayudan a mantener los espacios naturales en buenas condiciones y previenen incendios y promueven la renovación del material vegetal, promueven la captura de carbono. Entonces, si lo mantenemos bien, podemos generar una captura neta de carbono. Sí, eso en cuanto a gases de efecto invernadero. Pero la atmósfera y el aire también se contamina por emisión de olores. Sabemos por el caso de Freirina, ¿cierto? Que hubo un montón de protestas y cosas por emisión de olores y por impactos ya más bien sociales, ¿cierto? A nivel ahí local. Impactos en la biodiversidad también. Eh, eh, a ver, no se me ocurrió algún otro ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de esto. Pero creo que lo que más queda claro es cuando hay introducción de especies exóticas, que muchas veces en el pasado fueron para industrias peleteras, por ejemplo, para industrias de piel. ¿Qué pasa? Que podemos afectar el hábitat de las especies silvestres, impactar relaciones simbióticas, alterar cadenas tróficas. Y eso cuando, uno de los ejemplos que se me ocurre es cuando se introducen especies exóticas en espacios naturales. Yo no sé si ustedes tienen, le habían alguna vez hablado de el caso del castor, la rata almizclera y el bisón. Fueron distintas especies que se introdujeron en Chile y en Argentina, en la zona sur, para fines peleteros en los años, si no me equivoco, 60 por ahí. Y fue un total desastre. O sea, no se conocían muchas cosas de conservación que hoy se conocen o no se hizo caso a ello y se metió indiscriminadamente en espacios naturales y fue un desastre. Generaron un montón de impacto y todavía siguen generando como especies invasoras que son, llegaron a un ambiente que no estaba acostumbrado a su presencia. Esto sucede cuando la dinámica entre los animales y el ambiente no es la que ha evolucionado durante años, sino que la alteramos. Lo mismo pasa con los herbívoros. Si nosotros seguimos la dinámica que ha tenido durante años esos ambientes van a responder bien. Si la alteramos, responden mal y se van degradando. Impacto económico es tremendo, pero impactos en biodiversidad, impactos naturales tremendos que tuvo la introducción de esta especie. Hay incluso videos de cuando los liberan. Los liberaron simplemente en zonas del sur de Chile y de Argentina y todavía no los pueden sacar. ¿Se entienden? Con esto es sobre impactos ambientales. ¿Se entienden? ¿Tienen dudas? ¿Comentarios de esta parte?
No, profe. Vale. Entonces, habíamos hablado, para hacer así un breve resumen, de los impactos en el suelo, los impactos en la flora, los impactos en el agua, en la atmósfera, en el clima y los impactos en biodiversidad, ¿cierto? Ahora, también hay impactos económicos. Le pongo de la ganadería industrial porque, como vimos la semana anterior, hay dos extremos que son extremos teóricos, ¿cierto? Que sería como la ganadería industrial y la ganadería extensiva o ganadería agroecológica. Entonces, cuando yo hablo como de los impactos, hablo de lo que sería este extremo teórico, pero tenemos muchas iniciativas que están hacia ese extremo y muchas que tienden hacia lo otro, ¿cierto? Hacia una ganadería que genera impactos más bien positivos a nivel ambiental, económico y social. Entonces, a nivel económico tenemos una precarización de las condiciones laborales, eso lo sabemos, a nivel de datos agregados, las condiciones económicas de las personas que trabajan en el agro, especialmente la ganadería, son de las peores de todos los rubros. Sí generamos efectivamente un ingreso de divisas del extranjero cuando exportamos alimentos, pero eso nos genera mucha dependencia de mercados externos, tanto de insumos para producir, como también de mercados externos de venta, obviamente, de lo que estamos vendiendo, y esa volatilidad de precios, ¿cierto? Los países, los territorios se van especializando demasiado y van dependiendo entonces de estos precios volátiles de los commodities, que suben, bajan. Siempre ha pasado en el agro en general, ganadería y agricultura, con todos los commodities, yo creo. Suben de precio, todo el mundo tiene de eso, bajan de precio, en fin. Los manejos desde afuera son brutales para quienes llevan los sistemas productivos y muchas veces quiebran, en fin. Son unas dinámicas bien difíciles. Entonces, depender de un solo producto y depender de grandes mercados externos es muy, muy riesgoso. A nivel de pequeños productores, cuando se meten en esta lógica como industrial, digamos, o en estos mercados exteriores, muchas veces van creando deuda, ilimitado margen de ganancia o asociación y se van creando conglomerados y finalmente se diluye su forma de producir más tradicional. Muchos de los grandes, digamos, de este extremo teórico de ganadería industrial van capturando muchos instrumentos de fomento y exenciones tributarias por parte del Estado. Además, capturan muchas de las ayudas. Y la concentración y la poca resiliencia de estas fuentes de flujo económico va generando también muchos problemas a nivel país. Es súper sabido que las economías locales de los países no funcionan bien con grandes concentraciones de poder económico. Eso no es solo como por una cosa porque no nos convenga como sociedad o porque, en fin, por muchas otras razones, sino que a nivel de flujo económico local no es nada conveniente. No es nada conveniente para las economías locales de los países. Porque además se genera también concentración de poder. Un ejemplo que creo que le había conversado en la clase pasada, pero para que ahora lo veamos con un poquito más de detalle. Del precio, esto es porque no les pongo algo de Chile porque no tengo los datos así tan concretos, pero de estudios, este es del Reino Unido, del 100% del precio de una piña, el 4% le llega a los trabajadores, el 17% a los dueños de las plantaciones, el 38% se queda en quienes hacen el comercio internacional y el 41% se queda en los supermercados. Visto de otra manera, de lo que nosotros pagamos, solo el 4% le llega a las personas que trabajaron en eso. Solo el 17% le llega a los que son dueños de eso. Ni siquiera a ellos les llega tanto tampoco, al final se queda todo entre medio. En este caso eran 25 millones de casas, se concentran en 4 supermercados, concentran a 7.000 proveedores y 4 supermercados se llevan el 76% del mercado. Es una concentración altísima, que también aquí estaba en otro ejemplo de Holanda, una concentración altísima de cómo a través de las distintas partes de la cadena de comercialización se va concentrando en pocos y va generando una distorsión. Nos genera un precio final a nosotros, que incluso puede que no sea tan alto, pero de todas maneras es más alto que lo que lo está vendiendo los productores, muchísimo más alto,
y le está dejando un margen muy, muy estrecho a los productores. ¿Qué pasa cuando lo saltamos? Podemos pagar quizás lo mismo nosotros, pero llega mucho más al productor y por lo tanto el productor nos puede responder con un producto de mucha más alta calidad o que se ajuste mucho más a lo que nosotros queremos. Claro que sí, nos queda una tarea que acá es de organización, hablando de los grupos de trabajo que eran hartos. Bueno, aquí sí tenemos mucho trabajo en organizarnos como personas y como sociedad, ¿no? Cuando queremos tener productos de mucha más alta calidad, cuando queremos que le llegue, ojalá la mayor parte de lo que pagamos por los productos a los productores para que ellos sean capaces de realizar prácticas que preserven esos espacios, darnos productos más sanos, por lo tanto nosotros también, libres de contaminantes químicos, con mayor valor nutritivo, o sea, darnos salud en el fondo, que es algo que también finalmente terminamos pagando cuando no lo tenemos, que es la salud, ¿cierto? Preservar nuestro ambiente también, por ejemplo, para prevenir cuestiones tan graves como la pandemia. Ya vimos en la clase pasada la relación entre la pandemia y la pérdida de biodiversidad, que está asociada obviamente al trabajo de quienes producen nuestros alimentos, porque ellos están en un contacto más estrecho con el medio natural que nosotros, ¿cierto? Ellos son como la primera línea entre nosotros y el medio natural. Todas esas cosas pueden pasar entre medio y todas esas tienen que ver simplemente con el impacto económico porque, bueno, porque sabemos que la economía es la que mueve un poco al mundo de alguna manera y es cierto, nosotros tenemos un poder en nuestras manos al tomar las decisiones y al influenciar a quienes tenemos a nuestro alrededor de qué decisiones tomamos, dónde compramos nuestros alimentos, cómo salirnos finalmente de los mercados más concentrados que son los supermercados y buscar otras fuentes, ¿no? Em, Eso, queda claro hasta aquí. Bueno, y, perdón, y para terminar con lo del impacto, los impactos económicos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos fomentar y dinamizar economías locales a través de mercados de productores, canales cortos de comercialización que existen iniciativas de estas en Santiago y en distintos lados. Eh, con diversidad de fuentes económicas, con diversificar eso, los canales de comercialización y ojalá generar proximidad entre productores y consumidores. La idea es tratar de acercarnos, ¿cierto? Obviamente van a seguir habiendo algunos intermediarios que tratan de acercarnos. Y los sistemas participativos de garantía son más emergentes en Chile, pero son una forma de organizarse también entre grupos grandes, hablando de nuevo de los grupos grandes, y de generar sistemas en que nosotros podamos decir, ok, lo que nos están produciendo estas personas en cuanto a alimentos nos parece aceptable, nosotros queremos esto, ellos necesitan esto, en fin, y vamos creando ese puente y ese diálogo, ¿cierto? ¿Queda claro esto de los impactos económicos? ¿Tienen dudas, comentarios? ¿Cómo lo ven? Todo claro, dice Felipe. ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro? ¿Hay algo que no se entienda? ¿O algo que quieran comentar al respecto? ¿Les parece interesante? ¿Lo habían escuchado antes? A mí me pareció interesante lo que dijo de que las ayudas de fomento de gobierno muchas veces también se las quedaban los productores grandes. No hay, o sea, no se ve, los gobiernos no pueden, por ejemplo, priorizar no ayudar a un productor grande e irse por los pequeños productores, o no lo hacen simplemente. Hay un montón o sea, los instrumentos de fomento del Estado y los lugares, o sea, y los fondos que hay para estudio y todo eso son un montón. Hay obviamente algunos que están destinados para pequeños productores, pero que introducen muchas veces, no siempre, pero muchas veces introducen lógicas de la producción industrial a pequeños productores a través de algunos programas de INDAP y todo, hay de todo, obviamente dentro de eso, pero yo les digo un poco lo que predomina. Y el nivel de estudio y de investigación, todo tiende mucho más
sí, hacia la intensificación, la especialización, que son vías, digamos, de producción que ya sabemos hacia dónde llegan, porque no es necesario mirar al futuro, es cosa de mirar a otros países que ya recorrieron la misma línea. Y cuando miramos, por ejemplo, el caso europeo, nos podemos dar cuenta de eso, pues nos podemos dar cuenta de que hay ciertas líneas que no llevan hacia una sostenibilidad integral de los sistemas agroalimentarios, sino que en general más hacia el deterioro, la dependencia de los mercados internacionales, en fin, y un montón de dificultades. Eso, sí. Decía aquí Alison, todo claro y muy importante sobre los impactos económicos, yo creo que va de la mano todo. Sí, va muy ligado. Vamos a hablar igual esta es la parte como un poquito más pesimista, digamos, pero vamos a hablar también como de alternativas, pues yo quise separar como las sesiones, después la segunda mitad es todo como medidas de mitigación de los impactos y sistemas alternativos. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que se puede hacer? Todo el espacio que hay ahí. ¿Tienen más dudas, comentarios? Cuéntenme un poquito más qué les va pareciendo si quieren o eh, si les va interesando, si les va quedando claro, o qué opinan. A mí me gustaría hacer un comentario con el tema de la resiliencia, ¿Dale? porque por ejemplo ahora dependemos tanto de este mundo globalizado que por ejemplo la producción de los insumos de la alimentación cárnica han aumentado y variado de precio por un suceso que está ocurriendo en Europa, nos afecta a nosotros acá a nivel latinoamericano. Entonces, como eso como comentario que nos hace más vulnerable la producción ganadera industrial ante los sucesos históricos y ambientales. Sí, pues y siendo como un país productor de alimentos, además, imagínense si no lo fuéramos. De hecho, pasó una cuestión súper clara que yo vi al inicio de la pandemia. Yo estaba en una cooperativa somos un grupo como de 90 en Santiago que hacemos compra directa de verduras, frutas, huevos y algunas otras cosas a productores, sobre todo a uno, pero a varios en realidad. De hecho, una de nuestras proveedoras egresada de la facultad que tiene el Bravial, que seguro lo conoció ese proyecto de huevos de gallinas libres. Y claro, y partió la pandemia y hubo un montón de problemas de desabastecimiento y de cosas. Y la cooperativa no paró, pues, porque en realidad nosotros nos gestionamos, nosotros nos adaptamos, hicimos de otra manera empezamos a hacer repartos, que antes no hacíamos repartos, nos juntábamos para repartir, que ahora recién estamos pudiendo volver a juntarnos, o se están pudiendo volver a juntar en Santiago. Pero siguió funcionando porque el campo siguió produciendo, el productor siguió trabajando con nosotros y no paró, pues mientras en otras partes se vio un montón como la fragilidad de los sistemas, en este caso no, entonces cuando nos acercamos producción y consumo, también eso por lo que comenta Cindy, se genera mucho más resiliencia ante cualquier perturbación social, económica, sanitaria, como fue el caso de la pandemia. ¿Tiene algún otro comentario o duda? Voy pasando la lámina un momentito. A nivel de impactos sociales, una de las cosas que pueden pasar es el abandono del medio rural. Cuando eh, las iniciativas de producción de alimentos se van concentrando en pocas manos, van dependiendo cada vez de menos manos de obra, además, aparte que la mano de obra es de las peores pagadas en el mundo del agro, se van abandonando los medios rurales, pues se van despoblando, hay menos alternativas, las alternativas que hay son cada vez menos interesantes, de ponerse con algún sistema productor de alimentos,
Y ahí surgen las nuevas iniciativas, pues ahora recién estamos empezando a darle una vuelta a eso y a volver a conectar consumidores y productores en iniciativas nuevas o antiguas, pero bueno, tratando de hacer eso desde una manera nueva, de todas maneras, y pudiendo volver a habitar el medio rural, pues, pero es difícil cuando los medios de vida se van perdiendo en esos espacios, pues, y todas las tradiciones asociadas a eso, pues, o sea, la cantidad de términos de nuestra forma de hablar o de tradiciones, la cantidad de cultura nuestra que viene del mundo agrario es enorme, 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 enorme. De hecho, si es que ustedes hacen el desafío de mirar hacia atrás en su propio árbol genealógico de su familia, les aseguro que no muy lejos van a encontrar personas que trabajaban en el campo. Porque antes todos éramos del campo, antes todos trabajábamos en el medio rural. Y de ahí venimos, en el fondo. Y ese es el medio que también sigue generando nuestra alimentación todos los días, así que desde ahí está. Pero cuando se van concentrando estas iniciativas en pocas manos, y se va intensificando el agro, no por lo bueno, porque también hay una intensificación buena, ¿cierto? Cuando intensificamos los procesos biológicos y sacamos un buen provecho de las dinámicas naturales de nuestros agroecosistemas, que es un término que les voy a explicar un poco mejor después. Evidentemente hay un nivel de intensificación que es bueno. Yo les hablo de una concentración del poder de decisión, pero también de iniciativas que se van volviendo unos monstruos blancos enormes, pero que pueden en algún momento ser súper frágiles en realidad, por lo que hablábamos antes. Desde cuestiones ambientales, por los efectos degradativos que tienen muchas de esas iniciativas, hasta los fenómenos más económicos, sin la dependencia de mercado externo. Incluso hay una desposesión de bienes o tierra, ese es un fenómeno, el land grabbing, es un fenómeno que está ocurriendo hace muchas décadas ya y que se describe, sobre todo en África, pero también en Latinoamérica, la compra de grandes corporaciones europeas, chinas, norteamericanas, de espacios de producción de alimentos y los dedican principalmente a abastecerse a ellos. Entonces vamos perdiendo nosotros nuestra propia soberanía alimentaria, o sea, el control sobre nuestras propias fuentes de alimento. Cada vez estamos más lejos de poder decidir sobre eso. Y bueno, se van especializando los territorios, por lo tanto se va perdiendo la seguridad alimentaria, ya no tenemos nuestra canasta abastecida em, mediante los espacios, mediante un abastecimiento local, ¿cierto? Tenemos también un control externo de las formas de producir mediante estándares o exigencias de los mercados externos, entonces perdemos también control. Entonces está la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y el control de nuestros modos de producción también. Y luego con todo eso también hay mucha pérdida de identidad, de diferenciación, bueno, de variedades locales, de valor nutricional también de los productos y de pertenencia cultural de los productos, a nivel de qué es lo que se come en un lugar, ¿cierto? Existen, ojalá no me equivoque en la cifra, pero creo que estoy bien, creo que son más de 3.000 variedades de papas en el mundo, de las que consumimos hoy actualmente, con suerte deben haber 5, ¿cierto? Recién se han empezado a reintroducir algunas, pero para llegar a 3.000 nos queda todavía. Y es una variedad enorme, porque no es solo una variedad estética y de sabor, sino también de componentes nutritivos, ¿cierto? Y en un solo producto. En el caso del maíz también existen un montón de variedades, sobre 300. Son cosas que van asociadas también a los sistemas productivos más diversificados. También el tema de las variedades y de los valores nutricionales de los productos. Hay un estudio retrospectivo, y creo que se los comenté la semana pasada, sobre la pérdida de, de valor nutricional en los tomates. Creo que lo hicieron en el Reino Unido y la retrospección, si no me equivoco, era hacia 40 años atrás. Se había perdido algo así como el 60% del valor nutricional de los tomates. O sea, los tomates tenían el 60% menos nutrientes que los de hace 40 años. Y esas son cosas que son graves. O sea, cada vez tenemos más alimentos, o sea, alimentos más vacíos, digamos, en cuanto a nutrientes. Y también en cuanto a sabores, es que ustedes han podido comparar sabores de distintos productos. No es lo mismo comerse un tomate de invierno de supermercado que un tomate de verano de campo. O sea, son dos alimentos completamente distintos.
Por otro lado, de las cosas que sí podemos hacer desde una estructura social, eso es generación de estructuras, lazo y cohesión social para aprovisionamiento de bienes básicos. Suena muy etéreo, muy general, pero lo vamos a ver más en específico más adelante. Porque necesitamos proveer, obviamente, de alimentos a la población en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, pero también a calidad, y también a una calidad ambiental y a pertinencia. Pertinencia suena algo como súper superfluo, pero en realidad es muy importante que que en un lugar estén los alimentos que las personas saben y conocen y suelen consumir. Porque cuando llegan alimentos externos, se va desvinculando todo eso. Y también porque hay una vinculación entre lo que se suele consumir en un lugar y las posibilidades ecosistémicas que tienen los lugares también. O sea, cada lugar del mundo produce un poco también lo que puede, no solo... Y las recetas y toda la cultura se ha elaborado en función de eso. Hay un montón de cosas que funcionan en base a lo que ese ecosistema provee. Obviamente, en un mundo globalizado no vamos a privarnos de traer algunas cosas desde afuera, pero la idea es que el grueso al menos venga desde ahí, desde lo local. El tema de la seguridad y la soberanía alimentaria que lo habíamos hablado. Los sistemas alimentarios más locales pueden generar medios de vida, de sustento vía el autoempleo o el empleo como tal, cultura, tradiciones, y pueden hacer lo contrario, que sería la fijación de la población en los medios rurales. O sea, permitir que existan medios de vida en los medios rurales para que las personas quieran quedarse, para que nosotros, la gente joven, queramos ir a vivir también en esos lugares. Hay corrientes y hay muchas iniciativas de repoblamiento rural, grupos de personas jóvenes que salen con proyectos y quieren establecerse en el medio rural. Me acuerdo que al principio algunos de ustedes me dijeron que en 10 años más se veían viviendo fuera de la ciudad. Bueno, una forma de vivir fuera de la ciudad es tener proyectos obviamente allá y tener fuentes de empleo y de ingresos allá. ¿Qué puede ser el autoempleo, por ejemplo? Las iniciativas como de venta directa de productos alimenticios de buena calidad y a buenos precios van siendo cada vez más interesantes. Y así lo han demostrado experiencias que, bueno, les he ido comentando, pero les voy a comentar más en la siguiente clase. A través de grupos de productores, de organización social, se pueden generar medios de vida, bienestar social, autonomía y una cultura y una identidad más propia también. La globalización, una de las cosas que hace que no son tan buenas, obviamente tiene cosas buenas, pero una de las cosas no tan buenas es que homogeneiza mucho nuestra cultura, ¿cierto? Y no nos permite esta identidad más propia. Y lo último que quería comentarles de esta parte es sobre los impactos sociales, sobre una metodología muy interesante que se llama análisis de redes sociales, que, para que la conozcan, para que sepan que existe, que es una forma de analizar cómo se estructura cuando nosotros trabajamos con un territorio. Cuando no trabajamos con un sistema productivo puntualmente, sino como con un territorio en general, para cualquier proyecto que pueda tocarles alguna vez quizás trabajar. El analizar cómo son esas redes sociales es muy interesante porque en el momento en que queremos, por ejemplo, introducir alguna innovación, es a través de ciertos nodos, que son ciertas personas claves de los lugares, en que podemos introducirla de manera más fácil, o también cómo obtener información de ese lugar, en fin. Cómo entender cómo es la trama de la red social, y aquí estamos hablando de redes sociales reales, no cibernéticas, de la red social de un lugar. ¿Tienen dudas, comentarios, algo que decir hasta esta parte? Ya quedaría, ahora vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo y ya con eso terminamos. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahora? Aquí voy a detener la grabación. Yo creo que con esto es suficiente que